Buenas tardes a todos y a todas. Vamos a dar inicio a esta capacitación que organiza el Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras Judiciales de Santa Fe, donde se encuentran conectados compañeros de toda la provincia, centro, sur y norte. Entre ellos están autoridades de nuestro sindicato. Le vamos a dar la palabra a María Elena Martínez, prosecretaria general, para que hable en representación de todos los compañeros de comisión directiva. Hola, buenas tardes a todas y a Ahora, todos. no se te ¿Se escucha, escucha? espera. A ver ahora. ¿Se escucha ahora? Sí, sí, sí. Bueno, saludarlos a todos y a todas los que están ahí presentes, a los que están conectados a través del Zoom, a los compañeros de comisión directiva, y lo veo a nuestro secretario general, lo veo también a Alejandro Nucci desde Rosario, y a todos los delegados y delegadas del interior que también están participando de esta actividad. Primero, agradecer a los organizadores, bueno, a Cristian Bustamante, que por una cuestión de salud hoy no puede estar presente, pero le mandamos un fuerte abrazo para que se recupere pronto, que lo estamos esperando en el sindicato. A Jorgelina, que estuvo trabajando con él, y a Fabio Galici, que es quien siempre nos acerca ideas y propuestas para trabajar juntos en estas actividades. Simplemente decir que todos sabemos que en este momento que estamos atravesando en el Poder Judicial con montones de cuestiones que nos afectan, que nos ocupan y nos preocupan y que requieren de la actividad gremial de nuestro sindicato. No podemos dejar de lado algo que consideramos muy importante, que es la capacitación y el aprendizaje. Por eso, a través de nuestro InfoJud, del Instituto de Formación Judicial, desde hace muchos años nos ocupamos de esta tarea y vamos viendo distintas actividades que tienen que ver con el servicio de prestación de justicia en la provincia de Santa Fe. Y conozcamos más o conozcamos menos, sabemos que la inteligencia artificial está entre nosotros, pero también conocemos que la inteligencia artificial ha llegado al Poder Judicial. Sin ir más lejos, la semana pasada estuvimos participando de una actividad, una charla de nuestra federación, donde compartimos experiencias de poderes judiciales de otros lugares del país, pero particularmente en la provincia de Santa Fe, desde el mes de marzo, con una acordada de la Corte que puso a disposición de los magistrados, en primer término, de la inteligencia artificial a través de una acordada y luego con el dictado de una guía de buenas prácticas para su uso. Bueno, entendimos desde el sindicato que también era una materia y un tema del cual teníamos que ocuparnos y decidimos que sea esta la forma, empezar por el principio. Empezar entendiendo qué es la inteligencia artificial, qué significa, para qué sirve, para qué nos puede ser útil en el Poder Judicial, para familiarizarnos con el lenguaje y entender un poco más. Así que bueno, de eso se trata un poco este curso. No quiero ser más extensa para dejar tiempo a lo que realmente es importante y que es aprender. Así que bueno, aprovechemos estas actividades. Tenemos que seguir avanzando, tenemos que ponernos al frente de todas estas cuestiones que tienen que ver con el avance de las nuevas tecnologías aplicadas también al Poder Judicial, al Servicio de Justicia. Así que bueno, de nuevo, gracias a todos por participar y la dejo a Jorgelina para que haga la presentación de los que van a ser los capacitadores en el día de hoy. Bueno, muchas gracias, María Elena. Como decía María Elena, este es el primero de 3 encuentros que vamos a tener con los docentes aquí presentes. Ahora yo voy a presentar uno, ya lo nombró María Elena, es Fabio Galici, profesor en Ciencias de la Comunicación, quien forma parte de nuestro equipo de comunicadores. Y la profesora Viviana Caballero, ella es comunicadora social, profesora de lengua y literatura, oradora, entrenadora acreditada de la Cámara Internacional de Oradores, especialista en comunicación digital, TICs y educación, facilitadora en herramientas tecnológicas. Y bueno, tiene un currículum bastante más amplio, que esto es simplemente una síntesis como para poder conocer sus antecedentes. Ahora sí, les vamos a pedir que todas las preguntas e inquietudes las vayan dejando escritas, al final ella las va a ir contestando y le damos la palabra a los docentes para que puedan iniciar.
Bueno, ¿cómo va? Buenas tardes. Yo los conozco a la mayoría de ustedes, les queríamos agradecer junto con Viviana Caballero, con quien diseñamos esta propuesta. Y para empezar, cuando veíamos de qué manera presentarle esto que tiene que ver con las herramientas digitales, ¿la compartís? ¿Vos? Se nos ocurrió hacer para empezar para llegar a tratar de entender qué es la inteligencia artificial, se nos ocurrió ponérselos en placas de películas. Vamos a tratar de pensar en cuatro películas. Toto, no sé si viste todas, pero tiene que ver con la primera de estas películas, tiene que ver con 2001, Odisea del Espacio. En esa peli, que es de Kubrick de 1968, hay un único pasaje que lo pueden ver en nada, esto se resuelve en 2 o 3 minutos, que tiene que ver cuando un mono tira un hueso y del hueso a una nave espacial. No pasa nada en ese tiempo en donde la humanidad ha evolucionado con respecto a esos conocimientos. Se nos ocurrió marcarles esta imagen porque tiene que ver con esos saltos de la tecnología y de la humanidad, y nos pareció una buena manera como para empezar a tratar de entender esto que vos recién decías, Jorgelina, que tiene que ver con estas herramientas, estas nuevas herramientas que se dan y que le estamos llamando inteligencia artificial. Para plantear este recorrido y empezar específicamente con inteligencia artificial, se nos ocurrió tomar un autor que se llama Alvin Toffler, que escribió un libro en 1989 sobre 3 grandes periodos que tuvo la humanidad, y el autor lo toma entendiéndolo en olas. Y sé que esas 3 grandes olas tienen que ver con momentos en los cuales la humanidad hizo unos saltos cualitativos. Pasó, por ejemplo, y la primera gran invento de la humanidad tiene que ver con la agricultura. Si lo pensamos, la humanidad cambió absolutamente de la agricultura, de los seres nómades, a pasar a este proceso de la agricultura. El segundo de los procesos, y ahí tiene que ver con la otra peli, si lo pasás, Vivi, tiene que ver con Chaplin Tiempos Modernos. Chaplin Tiempos Modernos, 1936. Todos hemos visto las imágenes de Chaplin en donde la lógica fabril, la lógica de la producción en serie, y estas modificaciones van a cambiar todos los ámbitos políticos, económicos, religiosos, las formas de relacionarlos, la forma de entender nuestra sociedad actual. Hoy tiene que ver con las relaciones personales. Esa sería la segunda ola, y la tercera, marcada por Toffler, tiene que ver con un par de películas un poco más actuales. Elegimos Hers, que es del 2013, pero podríamos poner algunos capítulos de Black Mirror o Inteligencia Artificial y demás, donde las relaciones están dadas por la compu. Nos relacionamos con algoritmos, nos relacionamos con algo más que va de tener nuestras propias computadoras, sino con ese avance de la tecnología y esos cambios que se vienen dando en las sociedades. El- este sería el primer gran módulo en donde este autor que les contaba, que se llama Alvin Toffler, en 1989, piensa en esos 3 estadios, en esos 3 momentos. Pero paralelamente, y porque venimos del área de la comunicación, somos la mayoría gente que viene de la comunicación, con Viviana nos conocemos desde ahí, damos clases en las mismas instituciones y demás. Quería traerles otro señor que es un canadiense que en 1969, también pensar las épocas acá es muy importante, dice que las herramientas no son únicamente medios, sino que son verdaderas extensiones del cuerpo. Que para pensar la tecnología hay que pensarla como esa extensión que tenemos en el cuerpo y en la mente. Y este autor habla en 1969 de una aldea hiperconectada. Todo va a estar en conexión de todo.
si nos ubicamos más o menos, 69, Guerra Fría, y ya está pensando en lo que tiene que ver con una sociedad en la cual hoy hablamos de redes. Los pibes hablan de redes y decís, ¿con quién está jugando? Con un pibe del otro lado de la Tierra. Bueno, McLuhan entiende que estas herramientas modelan nuestro pensamiento. Y dice, pará, no es un fenómeno nuevo. La imprenta también lo hizo, extendió esa capacidad del hombre. Y no solo tiene que ver con qué nuevas herramientas tenemos, sino que modulan nuestra manera de pensar y de entender el mundo. Yo quiero que se queden con esta idea. Las herramientas modulan esta forma de verlo. Y bueno, para tratar de buscarle la vuelta, y con esto más o menos trato de llegar al final, que tiene que ver con la IA, la inteligencia artificial o estos algoritmos o estas formas de mostrarte la tecnología en todo momento modulan nuestro pensamiento y siempre tienen algún tipo de sesgo. ¿De dónde viene? Sería la pregunta que no nos vamos a contestar hoy, pero me gustaría que se la lleven y queden pensando de dónde vienen estas formaciones de sesgo. El último muchacho que elegí como para esta introducción, y así mi amiga ya les empieza a contar de qué va la IA, tiene que ver con un libro argentino que se llama Automatizados. Le vamos a compartir un par de capítulos que hay de libre acceso en el Classroom, pero Automatizados es de dos autores, Yeyati y Yuxi, que habla de empezar a entender los procesos en donde el hombre va a hacer otras cosas diferentes a las que hizo. Volvamos a Toffler. La agricultura modificó todas nuestras formas de pensar. Automatizado se empieza a pensar que nuestra forma de educarnos, de trabajar, de socializarnos, va a estar absolutamente modificada por estos cambios tecnológicos. Y hay que empezar a no solo a apropiarse de las herramientas, y por eso tenía que ver esta introducción, sino a pensar esas herramientas, de dónde vienen, qué fines tienen, por qué están pensadas desde ahí, y hasta incluso qué vamos a hacer. Después lo podemos putear bastante, pero Elon Musk, que viene de uno de los tipos más brillantes actualmente, plantea que vamos a cobrar una jubilación, una pensión, algo por el estilo, nada más que por el hecho de ser humanos. Entonces hay un montón de actividades que estamos haciendo y que tienen que ver con pensarlas si se las damos a estas máquinas. Ahora, cuando se las damos a las máquinas, ¿de dónde vienen? ¿Dónde vienen están pensados esos algoritmos? Bueno, yo quería proponerles esto, hacer un viaje sobre la IA, pero no dejar de pensar en dónde está metida la tecnología y cuáles son esos fines que tiene la tecnología, ya sea en el Poder Judicial o en cualquier otro espacio que tenga que ver con nuestra relación laboral. ¿De qué trata la IA, amiga? ¿De qué trata la IA? ¿De qué trata? Bueno, gracias primero por la posibilidad de poder contarles un poco de cómo viene esto, de qué pasa, de perder un poco el miedo, que esta es una de las cuestiones que más nos lleva y que más nos ha preocupado. Nosotros, esto que decía Fabio, nosotros venimos del ámbito de la comunicación, de hecho lo hemos hablado, lo hemos trabajado en el instituto donde trabajamos, y la cuestión es, primero, antes que nada, perder el miedo, ¿no? Perder esto de decir, uy, no, bueno, ahora viene la IA y nos va a suplantar, no vamos a trabajar más los humanos y la inteligencia es lo que se va a dedicar a hacer todo esto. Pues no, les digo que no tenemos que tener miedo a eso, sino que lo que tenemos que aprender es a conocer estas herramientas para poder utilizarlas y para poder fortalecer nuestros trabajos. Y es lo que me gusta decir cuando empiezo estas capacitaciones o cuando trabajo con la cuestión de la IA es, si no hay inteligencia natural, la inteligencia artificial no sirve. ¿Por qué? Porque eso es lo fundamental, porque lo que hace que la inteligencia artificial funcione es la interacción con el ser humano. No tenemos que tener este temor de decir, bueno, listo, viene la IA y no vamos a tener más trabajo. No, la IA es lo que nos va a permitir poder trabajar, ¿sí? Nos va a facilitar, nos va a dar posibilidades de hacer otras cosas y de enriquecer nuestro trabajo, de poder hacer otras actividades dentro de lo que nosotros planteamos. Bueno, ¿cómo planteamos nosotros esto que decía Fabio? ¿Cómo organizamos, cómo pensamos hacer la actividad en estas jornadas?
Son 3 jornadas. Ustedes ya tuvieron la información de que van a ser 3 jornadas. Bueno, lo que vamos a trabajar en este primer módulo, en esta primera jornada, es qué es la IA, ¿sí? Vamos a entender un poco más, vamos a poder centrarnos y decir, bueno, ¿cómo surgió? ¿Qué es? Esto que decía Fabio, bueno, hoy este recorrido. Pero la IA no surge hoy, no surgió hace 2 años. La IA tiene mucho recorrido. En la segunda jornada vamos a pensar en una cuestión una palabra que después ya vamos a ver de qué se trata, que se llama cómo redactar mejores prompts. Eso es lo que vamos a trabajar en la segunda jornada. Y en la jornada 3 vamos a hablar sobre los riesgos, los sesgos y la ética del uso en la IA. Pero bueno, vamos a empezar con el principio y que es qué pasa y cómo surge esto de la IA. La IA en realidad es una tecnología, ¿no? Es una tecnología transformadora que afecta a numerosos sectores. Esto que decía Fabio hoy, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Cómo va recorriendo, cómo va trabajando desde los distintos sectores? Bueno, el primer uso y pensar esta cuestión de la tecnología. La primera tecnología, esto de la agricultura, pensar en las herramientas. ¿Cuáles fueron esas herramientas que se utilizaron? Bueno, la IA también es una herramienta. ¿Por qué decimos que afecta a numerosos sectores? Porque tiene que ver con el humano. Volvemos a esto. Es inteligencia artificial porque está basada en una inteligencia humana que es la que va a permitir que esto se amplíe. ¿Por qué es importante que nosotros tomemos esta capacitación? Porque necesitamos comprender los fundamentos, la evolución histórica, cuáles son los usos actuales, cuál es la implicancia ética que resulta esencial para el personal que se desempeña, por ejemplo, en el Poder Judicial. Bueno, en este módulo, ¿qué vamos a plantear? En este módulo vamos a trabajar un panorama detallado de estos aspectos para que podamos comprender y para que podamos contextualizar qué pasa con la IA en la actualidad. Pero para eso, para poder contextualizar, primero tenemos que empezar a ver qué es la IA. Si nosotros nos centramos en una definición, tenemos que decir que la IA es el campo de estudio y el desarrollo de los sistemas que pueden simular procesos cognitivos humanos, ¿sí? Lo que hace la IA es pensar en qué cosas, en realidad no piensa, sino que produce actividades que puede hacer el humano y que tienen que ver con el razonamiento, con la toma de decisiones, con la comprensión del lenguaje, con el aprendizaje. Y a lo largo del desarrollo, la IA fue abarcando diferentes enfoques, desde la lógica formal hasta el aprendizaje automático que fue basándose en distintos datos. Pero ¿qué hizo la IA con el tiempo? Si la IA surge hace muchísimos años, a pesar de que nosotros recién la escuchamos y la empezamos a ver y a verla en medios, a poder verlas por ejemplo, en el celular, ¿sí? Si nosotros miramos en el celular, tenemos IA, aunque no sabemos que la tenemos, sí tenemos la IA. Y esto empezó a verse más que nada en el tema de los correos y en los celulares hace aproximadamente 3 o 4 años. Sin embargo, hace muchísimo tiempo que viene desarrollándose. Si nosotros pensamos en la IA, decimos cuando empezó a ser masiva, 2022. ¿Sí? Hace 2 o 3 años, el año pasado dábamos una capacitación con Fabio y decíamos que si nosotros tenemos que pensar en la IA como un niño, tendríamos que decir que es un nene de 3, 4 años. ¿Sí? Imagínense que un niño de 3 o 4 años todavía tiene mucho para desarrollar. Pero en realidad eso es lo que nosotros estamos viendo este producto final. Pero la IA comenzó a investigarse en el año 1890 más o menos, y cuando toma su nombre verdaderamente como IA, no, 1890 son las primeras investigaciones que se hacen de IA. Como IATA, como su nombre lo indica, como IA, recién se empieza a plantear en 1956, que es un señor que se llama John McCarthy, que es el que le dice, bueno, esto es IA, esto es inteligencia artificial. Turing es el que hace la primera investigación, muy bien acá la acotación. Alan Turing, que ahora el test de Turing, justamente vamos a hablar de eso ahora, y es una de las iniciales en el código, si nosotros pensamos si podemos ver alguna peli también relacionada con esto, que se llama Código Enigma, que se les recomiendo a la película, que comienza a trabajar con esto. ¿Qué pasa con la inteligencia artificial? John McCarthy, que es el primero que empieza a ponerle este nombre, a decir, bueno,
desde entonces, o sea, desde 1956 que John McCarthy dice, bueno, esto que estamos haciendo es inteligencia artificial, han pasado un montón de investigaciones y una de esas, anterior a esto de que tenga el nombre de inteligencia artificial, es la de Turing. En la última década, sí, esto ha tenido periodos, por ejemplo, en 1940, en 1938, 1944, que es cuando Turing comienza a hacer toda la investigación, y les spoileo un poco la película, porque Turing, ¿qué hace? A partir de un proceso de inteligencia artificial, que en realidad lo que hace Turing en este test es un test en el que se puede hacer, y se dice, es el test de imitación, que la máquina que hace a partir de una serie de procesos puede imitar al ser humano, ¿sí? Puede imitar este razonamiento, puede imitar preguntas. O sea, si la máquina puede descubrir quién es una persona a partir de las preguntas, estaría trabajando con esta inteligencia artificial. Ese test hace determinadas preguntas. A ver, por ejemplo, dice, durante la prueba de Turing, uno de los humanos actúa como un interrogador, mientras que el otro humano y la computadora actúan como encuestados. El interrogador interroga a los encuestados sobre un tema específico, utilizando un formato y un contexto específico. Tras un tiempo o número de preguntas preestablecidos, se le pide al interrogador que decida cuál de los encuestados era humano y cuál de los encuestados es una computadora. Pero para esto, obviamente, siempre tenemos que pensar que lo importante es el ser humano, porque para que se pueda hacer la carga de datos, tuvo que haber un humano que haya entrenado a esa computadora. Entonces, este test, que es uno de los primeros que hace Turing, es uno de los puntapiés iniciales para decir, bueno, estamos entrenando a la computadora. ¿Vamos hasta ahí? ¿Sí? ¿Todo ok? Bien. Bueno, les decía que en la última década hay otros avances, hay unos más avances de procesamiento computacional y de Big Data, o sea, de datos más fuertes, datos más grandes, y entonces esto va permitiendo el surgimiento de otros modelos, estos modelos que se llaman LLMS, que son los modelos de lenguaje a gran escala, ¿sí? Large Models. Y estos modelos tienen que ver con algo más actual que nosotros venimos desarrollando, que es el ChatGPT. Pero ChatGPT es uno de los que existen y tiene que ver con una empresa, ¿sí? Tiene que ver con una empresa que le puso ese nombre, ChatGPT. Dentro de todas esas investigaciones se van planteando distintas clasificaciones y tecnologías. Nosotros todavía estamos trabajando con la IA débil, ¿sí? Esta IA débil porque tiene que ver con sistemas orientados a tareas específicas que tienen que ver, por ejemplo, con asistentes virtuales o traductores. Se plantea que a futuro se pueda trabajar con una IA general, en esta IA general que va a trabajar con cualquier tarea cognitiva humana. Cualquier tarea cognitiva humana, obviamente, teniendo en cuenta que va a haber un entrenamiento humano para poder llevar adelante esto. Siempre tenemos que tener en cuenta que es el humano el que va a entrenar a esta inteligencia para poder realizar las tareas X, ¿sí? Quiero que cuando pensamos, por ejemplo, en los asistentes virtuales, seguramente más de uno ha trabajado o ha hecho alguna consulta en un WhatsApp de alguna empresa, de algún banco, de telefonía celular, de empresas de cable, lo digo porque yo cada vez que tengo que pelear se me corta internet, entonces escribo a la empresa de telefonía y le digo que no tengo internet y me contesta alguien que no es una persona, ¿no? El que me contesta es un chatbot. Y ese chatbot está entrenado para que ante determinadas preguntas que yo haga, busque en su base de datos y me responda algo que yo quiero saber. Bien, esa es una de las funciones del chatbot, ¿sí? Trabajado con inteligencia artificial. Siempre programado por un ser humano que va a armar esa serie de preguntas y que va a armar esa serie de respuestas. ¿Qué pasa? En un determinado momento, ese chat dice, che, yo no puedo responder lo que me está diciendo esta persona. Entonces ahí aparece el humano que está dentro de esa lista de chats y va a comenzar a responder. En algún momento dicen... No, yo te digo que soy muy insistente y en algún momento el ser humano termina contestando y dice, bueno, en este momento yo no te puedo responder y va a haber una persona que se va a hacer cargo, te voy a pasar con un operador y es el que va a responder.
por eso digo que tiene que ver siempre, no tenemos que tener miedo. El ser humano siempre va a tener que estar primero en la formación del chat y segundo en seguir secundando estas actividades. Bueno, la última, que obviamente todavía no está desarrollada, que es la superinteligente. Es la hipotética, la superior al intelecto humano. Y es la que permitiría que yo pregunte algo y es muy difícil pensarlo, porque más allá de que trabaje con nociones de y, o no, que tiene que ver con estas opciones de cómo hacemos para responder, nosotros tenemos el pensamiento lógico cuando decimos, bueno, y tal cosa o tal cosa o no, son las distintas posibilidades que tiene nuestro pensamiento lógico. Bueno, de hecho, con ese mismo pensamiento lógico es con el que trabaja la inteligencia artificial. En la actualidad nosotros tenemos una serie de desarrolladores de IA. ¿Sí? Hay un ecosistema, nosotros planteamos desde la parte tecnológica que hay un ecosistema, si hay un grupo de personas o un grupo de empresas que son las que se dedican a plantear el desarrollo de la IA. OpenAI es una de las empresas, y creo que es una de las que más últimamente ha sido nombrada y es una de las que más se ha desarrollado en estos últimos tiempos. ¿Por qué? Porque combina innovación, pero también tiene una serie de restricciones éticas. Y cuando hablo de restricciones éticas, tiene que ver con que hay determinados gobiernos que sí están trabajando en la legislación de estos sistemas. OpenAI es una empresa que, si bien trabaja con ChatGPT, también trabaja con otros desarrollos que tienen que ver con la imagen y que tienen que ver no solamente con la imagen, con la producción de la imagen, sino con la repetición de la imagen. Lo que hace ¿a qué me refiero con esto? Que la empresa permite no solamente que se generen imágenes, sino que también se copien imágenes. GPT fue el inicial, ahora ya está trabajando con ChatGPT. También estamos con Google, ¿sí? Nosotros trabajamos con el entorno de Google, tenemos el correo, tenemos el YouTube, tenemos Drive, tenemos varias herramientas. Bueno, ahora Google también está trabajando con Gemini, ¿sí? Gemini. Gemini es otra de las posibilidades que nos brinda Google para que desde nuestro correo nosotros podamos trabajar con el chat y podemos intercambiar o consultar determinadas cuestiones para que complete. Pero ¿qué pasa con Google? Google ya viene trabajando hace tiempo y no solamente con la definición de Gemini. ¿Ustedes no habrán visto alguna vez que están escribiendo un correo y que les aparece una sugerencia de cómo completar el correo? Por ejemplo, dice saludos y ya me aparece al ladito en sombreado cordiales. O quiero poner buenos y ya termina la frase de lo que quiero completar. Bueno, eso también, cuando nosotros pensamos que esto es algo actual, hace varios años que Google ya viene definiendo y viene predeterminando de acuerdo a los correos que nosotros enviamos, dice, bueno, los correos que utiliza esta persona son casi siempre de esta manera. Entonces, ¿qué hace? Complementa la frase y ya me está dando la opción de decir, bueno, esta es mi forma de ayudarte, es un asistente. Pero ahora con Gemini lo que nos permite es no solamente trabajar con la asistencia, sino también crear. AlphaFold también tiene que ver con la cuestión de no solamente lo lingüístico, sino también lo científico. ¿Qué pasa con lo científico? En lo científico es una investigación profunda, no solamente con el texto, sino que hace una evaluación de, por ejemplo, sitios web y puede completar la información que nosotros estamos escribiendo. Bien, Anthropic es otra empresa también que, como todo lo que tiene que ver con tecnología, en algún momento los que empiezan con las investigaciones se sacan chispazos y se van, ¿sí? No sé si recuerdan que en algún momento Microsoft era de Bill Gates, después Bill Gates se peleó con quienes estaba trabajando, bueno, empezó toda una transformación. Bueno, todo lo que tiene que ver con investigación científica y en la investigación de lo que es tecnología también pasa, y bueno, en este caso Anthropic es una empresa que está formada por algunos miembros de OpenAI, que son los que tienen ChatGPT y DALL-E. No recuerdo si les dije, pero DALL-E es una plataforma que se utiliza para hacer imágenes. Vamos a seguir un poquito más. Bien,
Otras de las empresas, por ejemplo, Meta. Sí, esta empresa seguramente la conocen, porque Meta es la empresa que tiene WhatsApp, Facebook, Instagram. Sí, esa seguramente la han visto. ¿Y qué pasó? Hace un par de años, después de que haya surgido ChatGPT, este señor Mark Zuckerberg, que tenía primero Facebook, que después tuvo Instagram, que después tuvo WhatsApp, dice, bueno, vamos a vincular todo esto con Meta AI. ¿Qué sucede? Con Meta AI nosotros tenemos también para trabajar todo lo que es con inteligencia artificial, y si ustedes miran en su WhatsApp, ahora van a tener un simbolito nuevo que les va a permitir, que tiene es como un circulito de colores, que les va a permitir usar la inteligencia artificial para trabajar dentro de su WhatsApp. No solamente en WhatsApp, sino también en Instagram y en Facebook, porque lo que hace es integrarlos. Yo a ese le tengo como un poquito de recelo, porque de alguna manera le estoy dando permiso para que ingrese a mi cuenta, para que ingrese y pueda ver datos y pueda ver información sensible que no sé si está tan protegida. O sea, yo a esa le tengo como un poquito de recelo, no la uso. Yo uso ChatGPT y uso Gemini, pero a la que está dentro del grupo de las aplicaciones de Meta, es como que todavía no le tengo, no lo veo como muy seguro, porque además es una herramienta de código abierto. ¿Qué significa que es código abierto? Que cualquier persona que quiera trabajar en desarrollo o que quiera trabajar en programación pueda hacer retoques, pueda personalizarla, pueda agregar cosas. Entonces, al ser de código abierto, es como que no le veo tanta seguridad. Sí, me parece que tiene algunas cuestiones interesantes, pero tengo mis reservas con el de Meta. Bueno, Microsoft también tiene este desarrollo, y hay una que se lanzó hace muy poquito, el 25 de abril. Microsoft ofrece Copilot. Copilot nosotros lo podemos vincular no solamente con el sistema operativo Windows, sino que también en todas las herramientas de oficina, de ofimática, Word, Excel y también Teams. No sé si conocen Teams, es como el Zoom, pero es de Microsoft. Uno tiene acceso a partir de la cuenta de Hotmail, que también es algo antiguo, ya es raro que veamos correos de Hotmail, pero tiene que ver con este sistema, ¿no? Con el sistema de Microsoft. Bueno, otra de los desarrollos también está en IBM, IBM Watson. Fue una pionera para la inteligencia artificial en la salud, y es interesante para ustedes. ¿Por qué? Porque IBM Watson principalmente trabaja con herramientas para el derecho. Hay en algunos países, por ejemplo en Brasil, tienen algunas aplicaciones, que en todo caso la próxima clase les puedo traer algunas actividades que se realizaron con IBM Watson, porque tiene que ver con esto, ¿no? Con el estudio de determinados, hace como un estudio de la jurisprudencia, hace una revisión de fallos. Entonces, en Brasil se está haciendo como una prueba piloto de IBM Watson. Bueno, Amazon también está haciendo un trabajo con IA, pero ¿qué hace Amazon? Empieza a pensar en infraestructura y en modelos de IA, pero para empresas. Orientado a empresas. ¿Por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, las empresas como las de telefonía celular o las de empresas de televisión por cable utilizan lo que tiene que ver con Amazon Web Service. Y hablamos de Amazon Web Service cuando decimos, bueno, yo ingreso a la página, esto que les decía hoy, ¿no? Ingreso en este caso sí, en el WhatsApp. Pero si yo ingreso a una página y tengo un chat con esa empresa, probablemente esa empresa tenga contratado el servicio de Amazon Web Service, que también, siempre vuelvo a recalcar esto, necesita un entrenamiento de la empresa, entrenamiento de una persona humana que es la que va a hacer eso. Entonces, Vivi, hay muchas de estas inteligencias y de estos modelos. Muchísimas, más de las que nosotros creemos, ¿no? Porque tiene que ver con distintas. ¿Qué pasó con este último tiempo? Se ha diversificado. Hay algunas que están pensadas para determinado sector
¿Y qué han hecho las empresas? Dicen, bueno, no nos vamos a desarrollar, no desarrollamos todo en todo, sino que vamos buscando estos nichos para ir, obviamente, como son empresas, vendiendo nuestros servicios. ¿Sí? La idea es poder llegar a vender ese servicio y poder empujar a algunas empresas, instituciones, a contratar o a comprar el servicio, porque eso es importante, pensar en para qué vamos a utilizar este servicio. Yo creo que en estos últimos tiempos, uno de los más conocidos y uno de los que, si yo les pregunto a ustedes, a lo mejor en algún momento utilizaron, miro acá porque están de los que están, seguramente en algún momento de su día, en estos últimos tiempos, han usado el ChatGPT para algo. ¿Sí? ¿No? ¿No usaron? No me mientan. Bueno, yo les digo que tienen miedo. Bueno, pero ChatGPT la verdad tiene muchas herramientas, pero hay que saber usarlo. El tema está en poder aprender cómo se usa, para qué lo usamos, cómo lo entrenamos, para qué nos puede servir. Yo les cuento que hace un par de años, cuando recién había surgido ChatGPT, yo me armé un viaje. Le di una serie de ideas y le pedí que me arme un itinerario de viaje, contándole determinadas cuestiones, que bueno, que ya vamos a ir viendo cómo entrenamos a nuestra herramienta de inteligencia artificial. Bueno, ahora que ya terminamos con la parte de cómo se clasifica, cómo vamos pensando en el desarrollo de la inteligencia artificial, también tenemos que tener en cuenta de que estas inteligencias se clasifican a través de las técnicas que utilizan. Por ejemplo, la IA simbólica, que tiene que ver con reglas predeterminadas. Volví a esto de Amazon e IBM hicieron hace muchos años, y probablemente hay una que ustedes conocen en IBM, que es algo conocido, no sé si se acuerdan de Kasparov. ¿Saben quién es Kasparov? Sí. Es un señor que terminó muy enojado terminó muy enojado con IBM porque perdió frente a una máquina. Esa máquina estaba programada con inteligencia artificial en ese momento, pero en realidad, o sea, la programación era de inteligencia artificial, pero el que jugaba, el que seguía las jugadas si no lo conocen o no lo vieron, después los vamos a subir en el Classroom un videíto para que vean cuál era la acción que realizaba, porque la máquina lo que hacía era dictar a una persona para que realice ciertos movimientos en el ajedrez. Pero bueno, acá en esto tenemos que pensarlo desde esta IA simbólica o basada en reglas. Porque ¿qué hicieron? El que cargó la información en esa máquina le dijo, bueno, estas son las normas que tiene que cumplir. El caballo se mueve así, el peón se mueve así, y no había otras opciones, ¿sí? No había otras posibilidades. Tenemos un conjunto cerrado de normativas y de reglas que son las que tenía que respetar la máquina para poder realizar la jugada. Sí, se basaba en el movimiento que hacía Kasparov, pero a partir de esos movimientos, después hacía el movimiento la máquina. ¿Qué pasa con él? Como lo que venimos trabajando ahora. Ahora sí venimos más en la actualidad y decimos, bueno, hay una IA de aprendizaje automático, que es el Machine Learning. ¿Sí? Es esto. Se basa en determinadas cuestiones, pero la máquina va aprendiendo todo el tiempo. A ver, si yo le voy dando, en su primer momento, cuando ustedes utilicen el ChatGPT, le van a dar una orden, le van a pedir que haga algo. Pero a medida que ustedes vayan avanzando en ese uso, la máquina va a ir aprendiendo, por ejemplo, qué cosas o desde qué perfil ustedes van a escribir. Desde qué perfil les van a estar solicitando determinadas cuestiones para que realice. Y para eso es muy importante que yo tenga en cuenta qué es lo que le pido, cómo se lo voy a pedir y cómo voy a ir educando a esa máquina para que responda a lo que yo necesito. En cuanto a las aplicaciones concretas que se dan en la justicia, bueno, por ejemplo, la redacción asistida de escritos y resoluciones. ¿Por qué hablamos de redacción asistida? Porque obviamente, vuelvo a esto, es el humano el que va a hacer esta redacción y después la máquina es la que puede, por ejemplo, corregir, reestructurar.
Lo que yo les decía hoy, por ejemplo, de Watson, que se usa en Brasil, que es la clasificación automática de expedientes. Por ejemplo, tengo una lista de expedientes y yo tengo una lista de carpetas en mi computadora y lo que hago es decir, bueno, a ver, ¿cómo estos son los criterios? ¿Yo qué tengo que hacer? Mover archivo por archivo y pensar o entrar y leer. Bueno, a través del uso de la inteligencia artificial, yo puedo hacer que esos archivos se organicen de determinada manera por ejemplo, no solamente por el nombre, sino también por el tipo de sentencia o por el tipo de juzgado en el que participa. Tengo esta serie y necesito que haga esta organización en la inteligencia artificial. También, ¿para qué nos sirve? Para generar resúmenes jurídicos. Entonces, por ejemplo, tengo un expediente y lo que necesito es que la inteligencia artificial me diga cuál es el resumen frente a esta herramienta que yo, perdón, a esta sentencia que yo tengo. También es algo interesante que es lo que hace Brasil, ¿para qué lo utiliza? Para la comparación de fallos y jurisprudencia. Entonces, por ejemplo, tengo un estudio, ahora esto yo lo puedo hacer, sí, ¿qué tengo que hacer? Sentarme, leer todo. Bueno, lo que le puedo decir es, bueno, a ver, tengo esta serie de fallos, tengo esta serie de sentencias y tengo varios fallos sobre este tema. Le puedo pedir que rastree en esta base de datos y me muestre cuáles son estos fallos y en qué cosas, en qué puntos yo puedo marcar una comparación. Si, por ejemplo, tengo algún fallo que tenga que ver con el ambiente, con algo del medio ambiente, con no sé, con algo que... Una zona. Con algún lugar, O por en algún ejemplo, momento. sí, algún momento histórico o con las edades de las personas. Bueno, ¿para qué me sirve? Me sirve para que yo pueda establecer esta comparación. Y me facilita el trabajo. Yo puedo seguir avanzando en otras cuestiones cuando yo tengo esto ya a medio camino. También esto que les decía hoy, la atención a la ciudadanía mediante asistentes conversacionales. ¿Sí? Esto, el uso de los chatbots. Entonces, por ejemplo, puedo pedirle a la inteligencia artificial que a partir de determinada información yo organice las respuestas, ¿sí? Y le dé una opción de respuestas respecto de, por ejemplo, el tema del medio ambiente. ¿Hay alguna ley que me ampare si yo veo que hay residuos tóxicos en un lugar? Bueno, una persona puede comunicarse con, por ejemplo, un juzgado X, y ese juzgado X puede trabajar con un chatbot, y ese chatbot me va a dar la opción de que yo pueda preguntar, por ejemplo, si hay algo que yo puedo hacer respecto de ese tema, con una serie de normas y con una serie de opciones frente a eso. A ver, yo quisiera denunciar que hay una empresa que hace, bueno, listo, la persona escribe y va a tener, por ejemplo, una serie de respuestas que me van a decir a dónde se tiene que dirigir, qué es lo que tiene. Es más, hasta le podemos subir un modelo de cómo debería ser un tipo de denuncia. Bien, otra opción es trabajar con la traducción automática y el lenguaje claro. Por ejemplo, uno de los ejercicios que vamos a hacer hoy, ya me voy adelantando. Si le tengo que explicar a una persona, viene a un juzgado o viene a hacer una consultoría por algo que quiere denunciar o le llegó una cédula o le llegó, no me sale el nombre del otro, un oficio y no entiende, yo lo que puedo hacer es trabajar con la inteligencia artificial para que explique de una manera sencilla y clara, sin términos judiciales, sin términos jurídicos, para que la persona pueda entender de lo que estoy hablando. Eso también lo puede hacer la inteligencia artificial. Expliquemos algo, Sí. no tiene que ver, y a partir de lo que vos decías, si esto está bien o está mal o desde dónde me estoy parando. Viviana lo que está contando es cuáles son las distintas herramientas que hace y cómo lo hacen los diferentes procesos. Después en otra instancia, por eso era muy importante el conocer estas herramientas, después en otra instancia tendrás que ver desde dónde lo validamos. ¿Qué hace el abogado? ¿Qué no hace? ¿Cómo lo tiene que? ¿De dónde? ¿Sobre qué expediente le cargaste? Para que esos expedientes te contesten. Una de esas dejaste un montón de lado y ahí estás partiendo una cuestión de sesgo, que no es la intención de contarles hoy, sino de contarles las herramientas.
ahora venimos solamente con las herramientas y esto que planteaba Fabio, ¿no? De qué pasa a futuro y pensar con esto, con los riesgos, con las limitaciones y con las posibilidades que nos da el uso de la IA. Realmente vuelvo a esto, ¿no? La importancia del ser humano detrás de todo esto. Porque acá lo que hace la máquina es una máquina. O sea, no tiene posibilidad de pensamiento. Lo que hace es procesar datos. Entonces, ¿siempre tiene que estar el ser humano detrás? Sí, siempre tiene que estar el ser humano detrás. Porque es quien va a dar la posibilidad de que nosotros realicemos determinadas acciones. De que nosotros tengamos la posibilidad de acceder a esto. Hay algunas, cuando hablamos de ética, por ejemplo, y cuando hablamos de regulación, hay algunos organismos internacionales que sí están planteando el uso ético de inteligencia artificial en la justicia. Bueno, el Consejo de Europa en el año 2019, fíjense que 2019 cuando nosotros recién empezamos a trabajar con la IA o recién empezamos a conocerla y a verla un poco más en desarrollo a partir del 2022, en 2019 ya comienza el Consejo de Europa a plantear esto de pensar en una IA centrada en el ser humano, transparente, no discriminatoria y controlada por humanos. ¿Por qué? Porque nosotros podemos decir que hay determinadas cuestiones que si nosotros educamos a la IA hacia ese lado, a ver, voy a hablar de estigmatización, que por ejemplo, si viene una persona de determinada edad que proviene de determinado barrio, bueno, yo leo la jurisprudencia y leo, bueno, todos los que vienen de ese barrio son ladrones. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo hago para plantear eso? ¿Cómo educo a la IA para que entienda que no tiene, o sea, o qué sentencias son las que voy a alimentar o qué sentencias son las que voy a darle a la IA para que entienda? ¿Sí? La IA es una máquina, solamente procesa datos. Por eso es importante el trabajo del humano. En 2021, la UNESCO sostiene que la IA puede contribuir al desarrollo sostenible, a la equidad y a la dignidad humana. ¿Pero por qué? Porque tiene que ser el ser humano siempre que esté detrás. Si el ser humano no está vinculándose y está analizando qué es lo que hace la IA, y esto no va a funcionar. En 2021 también la Unión Europea habla de un reglamento, fíjense, 2019 y 2021, que es los años que recién empieza a desarrollarse con más fuerza, principalmente la de OpenAI, que es ChatGPT. Propone un reglamento sobre IA con niveles de riesgo. Y en Europa fue considerada como alto riesgo, pero tiene que ver con esto, con que no hay una normativa. Bueno, es como lo que pasó con Internet. O sea, no hay una normativa general del uso de Internet o de qué cosas se pueden publicar. No hay normativas generales sobre esto. Bueno, ¿qué pasa? ¿Y cuál es la idea de poder trabajarlo acá? Porque es garantizar que el uso de la IA respete principios democráticos y derechos humanos. ¿Por qué? Porque somos los humanos los que tenemos que estar detrás. Entonces, a eso es a lo que apuntamos cuando pensamos en este curso. Bien, sigo. A ver. Bueno, pero yo les conté cuál es la historia, para qué lo podemos usar. Sí, está buenísimo, pero si ustedes no saben cómo se usa, no van a poder hacer nada, no van a poder avanzar. Cuando nosotros hablamos de inteligencia artificial, en realidad estamos hablando de un dispositivo a partir del cual el ser humano va a interactuar con una máquina, ¿sí? Con una máquina que tiene posibilidades de producción de algo. Puede producir texto, puede producir audio y puede producir imagen fija e imagen en movimiento. Y esa es la posibilidad que tiene de uso de inteligencia artificial. Para poder usarlo, nosotros lo primero que tenemos que tener en cuenta es eso, que lo que tenemos que hacer es conversar. Por eso hablamos de chat, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de ChatGPT. GPT es la marca, ¿no? Es la marca de uso. Y OpenAI es la empresa. Nosotros hoy vamos a trabajar con ChatGPT. Yo les digo que tienen también la opción de trabajar con Gemini, que es la de Google. Pero para poder usarla, tenemos que establecer una conversación, ¿sí? Vamos a hablar, ¿sí? Todos saben lo que es un chat,
¿sí? Todos chatearon alguna vez, o chateamos a través de, bueno, acá tenemos el chat, ¿no? Sí. Yo no sé si, no entré a ver si ¿escribieron algo? ¿No escribieron nada en el chat? Bien. Lo escribió Jorgelina en el chat. Bueno, ¿qué hizo Jorgelina en el chat? Jorgelina saludó y alguien respondió. Bueno, el chat es eso, es una conversación. Y para poder iniciar esta conversación, lo que yo tendría que hacer es, por ejemplo, si fuera una conversación con un ser humano, saludarlo, decirle determinadas hola, buenos días. Pero con el ChatGPT no necesito trabajar con estas cuestiones. Yo con ChatGPT lo que necesitaría hacer es darle una instrucción, decirle qué es lo que quiero, qué necesito, qué es lo que le voy a pedir para que realice. En este caso tengo que ser clara, tengo que pedirle si es un texto, tengo que pedirle si es una imagen o si es un audiovisual. Para eso les voy a invitar a que piensen en ese chat, en esa conversación. Y esa conversación es en realidad un prompt. El prompt es la instrucción, es el pedido, es lo que nosotros le vamos a decir a esta inteligencia artificial que queremos que haga. Y ese prompt tiene que ser claro y tiene que ser específico. ¿Para qué? Para que esa inteligencia artificial nos devuelva la respuesta que nosotros necesitamos. Cuando nosotros hablamos de una pregunta específica, lo que yo le puedo decir es esto que yo les contaba hoy, ¿no? Yo le pedí que me arme un viaje. Imagínense que es un montón, pero para eso tuve que empezar a darle yo ciertos datos para que la inteligencia artificial pueda entender qué es lo que le estoy pidiendo. Yo les voy a ver esto de darles algunas opciones, ¿sí? Tengo que escribir una orden clara. Ya vamos a hacer un ejercicio ahora. ¿Cómo la usamos? ¿Y cómo conversamos con la IA? Bueno, tengo que escribir una orden clara. Ejemplos. Explícame en palabras sencillas qué significa notificar por cédula. ¿Algunos de acá me puede explicar lo que significa notificar por cédula? Sí, que de justicia. Sería llegar a la persona con un texto donde está escrito a quién se dirige y qué es lo que tenés que decir, digamos. Ajá. ¿Y para qué tiene que...? Dejar constancia de... Bien, dejar constancia de lo que tiene que hacer. ¿Lo que tiene que hacer esa persona también está en la cédula? No, solamente le informan. ¿Puedo informar? Informa lo que dicta el juez, recibe, chequea que esa persona recibe la información. Bien, una firmita y ya está. ¿De qué? Que no está también se puede. Ah, se puede dejar. Bien. Bueno, cuando nosotros le preguntemos al ChatGPT, ahora nos va a decir si verdaderamente sé lo que es notificar por cédula. Yo le quiero, cuando leo la respuesta, me voy a fijar si la respuesta es precisa, si se entiende, si yo veo que falta algo. ¿Por qué? Porque yo ya sé cuál es la respuesta. Si yo no sé cuál es la respuesta, obviamente que todo lo que use inteligencia artificial no va a servir. Por eso digo que detrás de la inteligencia artificial tiene que estar la inteligencia humana. Porque yo puedo pedirle a ChatGPT, que nos pasa con los alumnos, a veces con los estudiantes en el secundario o en el terciario. Los estudiantes no saben y le piden, haceme un resumen de, hoy que Fabio hablaba de McLuhan, haceme un resumen de qué dice McLuhan de la extensión de los miembros. Y a lo mejor ChatGPT no sabe qué es eso. Y me cuenta un montón de cosas y como yo no lo leí, creo en lo que me dice ChatGPT. Entonces, ese es el inconveniente. El inconveniente es creer que la inteligencia artificial va a producir todo sin que yo active mi cerebro. Me pasó hace unos días que yo había trabajado con unos textos y quería citar a un autor. Entonces le pedí a ChatGPT que me verifique estos autores que yo estaba buscando. Me verifica este autor que yo le pido, el apellido del autor es Iribas, pero ¿qué hace? Yo le pongo el apellido nada más. Entonces me busca en internet, hace como una búsqueda en Google, hace como una búsqueda en otros sitios y me devuelve la cita de ese autor, pero yo buscaba, por ejemplo, no es el nombre del autor, Pablo Iribas,
y me devuelve una cita de Karina Iribas, que trabajaba sobre un tema que no tenía nada que ver en lo que yo estaba planteando. Como yo sabía de lo que estaba escribiendo, me pude dar cuenta de que había un error. Entonces le pude decir que no, que revise, porque en realidad no era eso. Pero si yo no sé, si yo no leí y no tengo idea, voy a creer que eso está bien. ¿Y qué nos pasa a nosotros con los estudiantes? Copiamos y pegamos. Claro, cuando nosotros leemos la respuesta nos damos cuenta al toque que acá no hubo pensamiento humano, sino que hubo pensamiento de ChatGPT, que tampoco es pensamiento, sino es procesamiento de datos. Bien, entonces volvemos al tema de qué le pedimos. Bueno, le pedimos esto. Le escribo la orden. Explícame en palabras sencillas qué significa notificar por cédula. Después me fijo en la respuesta. Es precisa, se entiende, veo que falta algo y le pido que lo mejore. Entonces, además de esa explicación, le voy a pedir que use un ejemplo cotidiano o que lo reformule para alguien que no tiene estudios o para alguien que no entiende esto. Entonces, también puedo hacer otras sugerencias para usar bien los prompts. Le puedo decir, actúa como un empleado judicial que atienda a un ciudadano. Sí, porque ya le estoy diciendo que se pare en un lugar. Y ya va a tener otra impronta, ya no solamente me va a explicar y me va a decir, bueno, esto es una cédula, tal cosa, sino que se va a parar como un empleado judicial. Y entonces acá le voy a decir, no solamente quiero que lo hagas de esta forma, sino que quiero que lo hagas en formato de un resumen, quiero que lo hagas en una lista, quiero que lo haga como una explicación simple. También les voy a pedir para quién está dirigido ese texto. Le voy a decir que quiero que se lo explique a alguien que no es abogado, a alguien que no estudió abogacía, a alguien que no tiene esas herramientas para poder entender algunas cosas que aparecen en los oficios que yo cuando me llegan a veces no los entiendo. Y que el común de la gente no tiene por qué conocer determinadas palabras. ¿Sí? Hay veces que tienen una normativa yo creo que ustedes tienen un formato, ¿no? En la justicia que por ahí es necesario Asegúrate adecuarlo porque al quiero público. escuchar. Entonces, lo Pero que le acá, puedo pedir a la IA es, bueno, sí, a ver, solo se ayúdame pierde el a explicarle medidor. esto a una Si persona solo que no pierde el tiene esta medidor, se lo formación, cambian que sea y más le sencillo y rehabilitan eficaz. con medidor nuevo, viendo que no pierda, contestó el inventor. Bien, bueno, y Denunciá ahora nomás. llegamos al Con momento de trabajar. Lo que les voy a pedir es, vamos a trabajar con ChatGPT. ¿Cómo van a hacer para trabajar con ChatGPT? Van a tener que acceder a la página de ChatGPT. No es necesario que lo descarguen, ¿sí? Hay opciones para trabajar con ChatGPT. El que lo tiene en el celular, si quieren, lo pueden descargar, pero si no, pueden ingresar a la página de ChatGPT y ahí, en la página de ChatGPT, les va a pedir... ¿De Play Store lo descargamos? Lo pueden descargar de Play Store, si lo quieren descargar en el celu, lo pueden descargar en Play Store. No usamos el que en línea. Sí, por eso, si no lo quieren descargar, lo pueden usar directamente desde la página, que es en línea. La figura siempre. Sí, sí, o sea, es la página, no es el archivo descargado en el celular. Los que lo hacen desde computadora, por ahí les resulta más fácil. En línea, chat, si se quiere, como... Y lo van a usar desde el navegador. Pueden ver ahí. Sí. Por ejemplo, si un ciudadano común recibe una notificación, una oficio, una cédula, perdón, puede dárselo a la inteligencia artificial que se lo traduzca. Claro, claro, puede copiar y pegar o puede escribir. Puede verla, igual le saca una foto con la imagen. Puede ver imagen. ¿Lo puede entender? Sí, entiende imagen también. Es el que, fíjense que hay varios, Sí. nosotros vamos a trabajar con el de OpenAI. Sí. ¿En qué tipo de ayudar? Lo pueden instalar, pero lo pueden usar también. Fíjense que aparece una opción que dice Try ChatGPT y les va a aparecer esta pantalla que yo estoy mostrando.
Acá, ay, perdón, ¿cómo es tu nombre? Vos, Rodolfo. Rodolfo me decía si es posible trabajar con imágenes. Fíjense que acá debajo aparece un ganchito que dice adjuntar y ahí lo que puedo hacer es cargar archivos de texto, cargar archivos de imagen e inclusive si quiero, que no lo voy a hacer ahora porque estoy hablando con ustedes, puedo usar el modo voz y les puedo dictar qué es lo que quiero hacer. El programista de YouTube, TikTok, escritor de libro X, creador de cuestionario, generador de preguntas. Eso debajo Claro, me decís, no. claro, sí, sí, pero en la parte donde aparece el chat, Sí, fíjense que ahí en donde aparece el chat y dice pregunta lo que quieras, después dice en qué puedo ayudarte, fíjense que ya nos está pidiendo una consulta y ahí lo que yo tengo que hacer es preguntar algo, ¿sí? Ahí le voy a preguntar lo que yo necesito que me devuelva. Y para eso vamos a ir a esta pregunta. No sé si quiero ver si lo puedo agrandar para que ustedes lo vean. No sé si lo ven ahí bien. La idea es que puedan copiar ese texto, que lo puedan escribir, donde dice, notifíquese al demandado por cédula conforme a lo establecido. Bueno, todo lo que está entre comillas. ¿Pueden? ¿Sí? Perfecto. Bien, eso tienen que escribir y lo que después de escribir esa partecita, no sé si quieren que se los copie en el chat, así lo hacen más rápido. sí. Se los pongo en el chat. a todo. Sí, todo, 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 todo. Tuve que salir de él, porque está quedando sin batería. Se los pego en el chat, así. Eso es lo que van a tener que... ¿Les pareció? Sí. Perfecto. Bien, eso es lo que tienen que pegar en el chat. Por eso, ¿no? Después de que ya peguen en el chat, lo que le tienen que decir es darle la orden, que es el prompt, ¿sí? El prompt es reformular este texto en lenguaje claro para que lo entienda una persona sin formación jurídica. Esa es la orden. No. ¿Sí? ¿Pudieron? A ver, quiero ver los que están online. Yo tuve que salir de esta nueva, así que ¿Sí? Ay, bueno. me estaba quedando sin batería. Quienes están online, que me hagan dedito arriba si están pudiendo. ¿Sí? Estoy haciendo el recorrido. Yo puse me apareció que No sé cómo se llama el cartel que tanto están. Ay, Esto es política y privacidad. Dale aceptar. No me das, no me gusta aceptar. No te deja aceptar. A ver, permiso, me voy a parar un ratito. Bueno, toqué como para ver si el otro condición al uso me dejaba aceptar ese día, pero este acá el papelito, ¿eh? Me lo más chico ajá. y como que ocupaba más pantalla. ¿Qué ha venido en otro chat? David, que para estar también con ese. Primero lo vamos a hacer con Corta toda la respuesta. No, no, pues estoy bien solo. Ah, Tiene que hacer también. Y cuando toqué esto, me manda abajo de los textos que... y a lo mejor está pidiendo mi respuesta porque no te pide iniciar sesión. Ah, ¿por qué te parece que es? Debería darme no al toque. Ah, ¿sí? ¿Pudieron? No. Significa ser elevada por ser el artículo Francisco Muro Müller, 1814. Dice, aquí tiene un texto reformulado en un lenguaje claro y accesible.
Bien. Y el demandado para una notificación por escrito informándole Ah, que pero tiene la 15 lista días era- para responder a la demandada. Si no responde ese plazo, el juicio continuará sin su participación y se lo considerará revocado. Usted cree que también la rompe, la date para una carta de directamente al demandado. Bien, cuando terminen de hacer la primera, que es la de notificar, Sí. ¿qué les va a decir ChatGPT? Les va a decir, además de esto, ¿pudiste, Rodolfo? No, Jorgelina. No lo pudimos. No podemos entrar a la página. Me sacó de la página y ahora no la puedo más encontrar. Yo encontré así. De ahí supiste que ahí, ¿qué puedo ayudar? Le da la opción Es el Zoom, nada más. Claro, ahora por eso digo, no se aceleren, solamente esperen en la primera pregunta, que van a reformular el texto, le voy a pedir que reformule. ¿Y qué tiene de interesante esto? Que, sí, Jorgelina. El texto que pusimos en el chat, el texto del chat. Fíjense que yo lo puse ahí en mi pantalla para que ustedes lo vean. Cuando me pregunta ChatGPT, yo lo que voy a hacer es decirle qué es lo que quiero, o sea, cuál es el texto que tengo que reformular y le voy a decir qué es lo que quiero hacer. Entonces, de este pedacito de texto que yo puse, lo que quiero es que reformule en texto claro para que lo entienda una persona sin formación jurídica. Cuando termino esto, no, chicas, ahí voy a mirar. Ahí está. Lo marca ella como lo puso. Se le enviará el demandado una notificación. No sé cómo le Ujú. Pero lo hizo ella ahí. Acá lo hice yo, para que ustedes lo vean cómo queda. ¿Sí? Acá me dice que... Después le pusiste a apuntar, sería. No, yo pegué, solo copié y pegué. Copié y pegué, o sea, ustedes, por eso yo les puse el texto en el chat, para que ustedes copien lo del chat. No, es más fácil. En el chat yo se los dejé y lo que sí no les dejé es la orden. La orden la tienen que escribir, que es reformular este texto en lenguaje claro para que lo entienda una persona sin formación jurídica. Entonces, ¿qué hizo? Me lo puso el mensaje en una versión en lenguaje claro. Sí, que se le va a enviar al demandado una notificación en su domicilio, según lo indica el artículo 338 del Código Procesal, y en esa notificación se le informará que tiene 15 días para responder a la demanda. Si no lo hace dentro de ese plazo, el juicio seguirá sin su participación. ¿Sí? O sea, les está avisando que el juicio va a seguir igual aunque no participe. Hay otra posibilidad que, perdón, me habías dicho que te aparecía un mensaje. Sí, a mí me decía que tengo la forma de contestarle la carta documento dirigida. Bien, bien. Manteniendo un lenguaje claro y respetuoso. Bien, ¿por qué? Porque cuando nosotros empezamos a chatear, nos va a dar la opción de decirle, si queremos... Perdón, Viviana, Sí. mi compañero pone que copia que primero le pregunta, ¿te gustaría que también lo adapte para una carta o documento dirigido directamente al demandado? Claro, ¿por qué? Porque cuando nosotros vamos trabajando y vamos avanzando, nos va dando opciones de qué más hacer, ¿sí? Aparte de esto, ¿quisieras que te agregue tal cosa? Aparte de esto, ¿querés que lo amplíe? O sea, cada vez que nosotros vamos generando consultas, nos va a ir dando más posibilidades. Si yo no quiero hacer nada más porque ya terminé y esto es lo que yo necesitaba, solamente que me muestre y me diga cuál sería la respuesta, ya está. Copio esa respuesta y es la respuesta que voy a enviar o la respuesta que voy a compartir. Pero la otra opción sería que yo amplifique o amplíe o busque otras formas. Yo le puedo llegar a decir, sí, pero no es tan claro esto que me estás diciendo. Necesitaría más claridad. Entonces, lo puedo volver a completar y le puedo decir, necesito que seas más claro o necesito que sea más extenso. Necesito que me plantees un ejemplo para que la persona lo entienda. Todo eso yo lo puedo ir agregando. Esto es en ChatGPT. Pero también, como les decía hoy, está Gemini. ¿Qué pasa con Gemini? Gemini es de Google, ¿sí? Entonces yo voy a buscar el otro. Gemini.
Este lo tenemos todos, digamos. Todos tienen, sí, sí. Bueno, justo acá está abierta la cuenta de Fabio. Voy a usar la cuenta de Fabio. Bien, acá me dice, hola Fabio. Y fíjense que acá a la izquierda dice 2.5. ¿Por qué? Porque la 2.5 es la sencilla, la más básica. Las otras ya van siendo más avanzadas, pero también son de pago. Si yo quiero empezar a trabajar con la mínima es la básica, que es esta. ¿Qué voy a hacer? Le voy a pegar el texto y voy a pedirle nuevamente que reformule. A ver qué me hace Gemini. Vamos a hacer lo mismo con Gemini. Es indistinto en el orden si yo pongo primero el prompt y después pongo el texto. Lo que sí tengo que ser claro es que me pregunte en dónde tengo que hacerlo. La voy a pegar. Y acá Gemini está pensando. Acá le pregunto, cualquier cosa. Sí, lo que quieran preguntar. Es más, ay, mira, te voy a contar, conté lo del viaje, pero por ejemplo, yo tengo el tema de la cocina, es una de las cosas en las que me ha ayudado ChatGPT. Voy a la heladera y hago un listado de las cosas que tengo en la heladera. Entonces le digo, tengo todo esto en la heladera, planificame la comida de la semana. Y me arma la comida de la semana. Así que imagínense lo interesante que es poder tener esto. Imagínense que hace milagros con lo que tengo en la heladera. Tengo agua y huevos. ¿Qué puedo comer esta semana? Por ejemplo. No, es innovar. Bien. Bueno, fíjense que acá lo que hace es explicar. Dice, le van a enviar un aviso legal a la persona que fue demandada, tal como le indica el artículo 338 del Código Procesal. En este aviso se le informará que tiene 15 días para responder la demanda. Si no contesta en este plazo, el caso podría seguir adelante sin su participación. Fíjense que Gemini utiliza otra forma de hablar. Pero volvamos otra vez a esto que yo les decía hoy. Yo quiero que utilice otra forma, ¿sí? Quiero que lo haga en un lenguaje, entonces le voy a decir, necesito que lo realices en un lenguaje más claro. Lo va haciendo más sencillo. Dice, a la persona que la están demandando le van a mandar un papel oficial para avisarle que tiene que responder a la demanda. Tiene 15 días para hacerlo, si no lo hace, el juicio puede seguir sin ello. Es como que cada vez lo va simplificando más. Claro. Entonces, piensen que si nosotros tenemos una sentencia y yo necesito que una persona entienda qué es lo que está planteando, lo voy a ir agregando. ¿Qué tiene de distinto Gemini de ChatGPT? Que no me da opciones. No me dice, ¿querés que te haga tal cosa? No, ChatGPT me termino y me dice, ¿querés que además te cree esto? ¿Querés que además agregue otra cosa? ¿Querés que te envíe? Bueno, Gemini no. Gemini lo que hace es darme la respuesta y se queda ahí. Si yo quiero respondo y le pido algo más, o no, no es necesario. Algo fundamental, porque la cuestión de la inteligencia artificial, y esto es, sí, sí, Yo hice una pregunta, no sé qué es un informe social. sí, y te En una contestó. serie, después me puso, ¿quieres que inicie el proceso de investigación? ¿Qué es eso? Que si querés que investigue qué es un proceso social. Un informe. puede Un ser que informe. no- Bien, sí, te va a dar las opciones de ampliar más. claro. Pero Me da- ese me da prompt, una- Ah, bien, pero ese prompt es muy general. por Porque eso. vos estás, claro, eso es muy general. Entonces, si yo hago una pregunta, acá una de las compañeras preguntó, ¿cómo era la pregunta? Por eso, ¿cómo era la pregunta? ¿Qué es un informe? ¿Qué es un informe? ¿Qué es un informe social? Bueno, la pregunta está buena, pero ¿qué pasa? Falla el promo. Porque cuando yo digo que es un informe social, me va a alargar, me va a contar todo lo que es un informe social. Yo lo que tengo que pensar es que, ¿para quién quiero que explique lo que es un informe social? Claro, ¿cómo sería un informe social en un proceso judicial de familia? Bien, ¿cómo sería un informe social en un proceso judicial de familia? Bien, ahí ya voy acotando. Pero yo no solamente quiero que me explique eso, sino que quiero que me diga el cómo sería y quiero que se lo explique a alguien que no tiene información jurídica.
Entonces, ¿qué va a hacer? Le va a sacar la complejidad de alguien que estoy trabajando con este lenguaje y una persona que trabaja en lo jurídico va a entender a lo que estoy haciendo referencia. Una persona que no entiende jurídica no va a saber a lo que estoy haciendo referencia. ¿Sí? Repetime la pregunta que lo voy a poner acá. ¿Cómo sería un informe social en un proceso judicial de familia? Para ganar toda la estructura del informe. Uy. Claro, incluso Gemini te dice abajo, Gemini puede cometer errores, así que verifica la respuesta. Sí. Todo lo que hace la inteligencia artificial siempre va a estar supeditada a la revisión del humano. Por esto que yo les contaba hoy. Yo puedo darle estas opciones, puedo decirle, necesito que investigues esto, pero también necesito que seas claro. Bueno, después yo lo leo y como yo tengo el conocimiento, puedo decir, no, bueno, pero fíjate que acá tenés que centrarte más en que esto es para personas que viven en tal zona y tienen un complejo lingüístico que no entienden la lengua estándar. Bueno, entonces lo que me va a hacer es una adecuación. Bien, lo voy a explicar. ¿Cómo sería un informe de familia explicado para una persona que no tiene conocimientos jurídicos? Bien, acá me dice, me va explicando en qué juicios, en qué tipo de juicio se utiliza, qué información incluye en un informe social, los datos, me va haciendo la aclaración de cada una de las partes, Claro, acá tenemos- ¿sí? Acá me va dando todo detallado, cómo es la casa. Fíjense que habla de las condiciones, si yo no lo pido, acá lo que podemos hacer es esto, a ver, ¿cómo es? Para yo en la pregunta básica, me va a mandar, me va a decir los títulos, Sí. porque entiende que yo sé de qué se trata. Claro. En cambio, si yo lo pido para alguien que no sabe jurídico, me va a hacer toda la explicación básica. Me va a decir, bueno, a ver, ¿cuáles son los datos personales? Sí, datos personales familiares. ¿Quién es la persona, la edad, la situación? O sea, es mucho más pormenorizado para que todo el que no sabe lo entienda. ¿Sí? Entonces, eso es lo que facilita la actividad. Bueno, fíjense que explica lo que son las capacidades parentales, las observaciones profesionales, ¿sí? Y por qué es importante, ¿sí? Fíjense que acá, bueno, y acá me dice, si quieres puedo mostrarte un ejemplo sencillo de cómo se ve un informe social en un juicio de familia, ¿sí? Me da opciones, entonces si yo le digo que sí, va a armar el informe, ¿sí? Me va a hacer un ejemplo, Ayuda. sí. Dice cómo hacerlo. Me va a dar todo, dice el número de expediente, el juzgado, o sea, vuelvo a esto, si no hay una persona que sepa de esto y yo puedo creer que está todo perfecto. Si yo tengo conocimiento, lo que puedo hacer es evaluar si todo esto es correcto o tengo que retocarlo. ¿Y qué voy haciendo? Acá en este caso yo no inicié sesión, pero si yo inicio sesión con mi correo electrónico y yo siempre hago las consultas, la voy educando a la IA. Puedo editar lo que está mal y le voy diciendo, bueno, no, ojo que esto no es lo correcto. Acá debería centrarse en tal cosa. Esos datos de todo. Sí, es invento, es modelo. No, Josep, Sí, sí, alucina. Realmente hay que tener cierta creatividad para totalmente. dar eso. Pero realmente la primera objeción, que cómo es la estructura del informe social está igual. ¿Sí? Va planteando la estructura, pero vuelvo a esto, Pero ahí te escribió qué es en cada dimensión. qué es en cada una de las dimensiones y qué es lo que necesito, cuáles son los datos. Yo sabía en la primera, pero no todos, porque soy trabajadora social, el resto no saben. Claro, por eso digo, tiene que ver con eso. Si yo tengo que ampliarlo o tengo que, por ejemplo, tengo que pedirle a alguien, necesito que me ayudes a hacer esto, yo le puedo dar esta base y esa persona puede basarse para poder hacerlo. ¿Y cuál es mejor, el ChatGPT o el de Géminis? Y los dos son buenos en Ajá. cuanto a la producción que tienen, pero lo interesante, me está preguntando cuál es el mejor.
para los que están en online, que me olvido de que están los que están online. Bueno. No, ya está, ya se escuchó. A lo que vamos es, ¿cuál es el mejor de los dos? O sea, no, el que tiene más desarrollo hasta ahora es ChatGPT. Gemini es como más nuevo, pero todos tienen que ver con cómo los vamos educando, cómo vamos nosotros instruyéndolos, cómo los vamos entrenando, digamos. Por ejemplo, si yo voy a trabajar con esto de notas, tengo que hacer notas y lo pienso, por ejemplo, en el caso de los trabajadores. Tienen que hacer notas o los que trabajan en la parte, qué sé yo, la oficina de prensa y tienen que hacer notas informando algo y bueno, yo lo que puedo hacer es instruirlo, ¿sí? Ir entrenándolo para que por determinadas notas, tengo que invitar a una cena, voy a hacer un bingo, voy a hacer, o sea, lo voy entrenando en, por ejemplo, cómo sería el saludo inicial. Bueno, ya sé que ya sabe que si yo quiero escribir una nota sobre algo, lo va a hacer de esa manera. ¿Sí? Lo voy entrenando para eso. Bueno, hasta acá el día de hoy. Igualmente, lo que quiero, voy a dejar de compartir, lo que quiero dejar en claro es que todos pueden utilizarlo, o sea, todos pueden organizar y pueden armar desde cero a cada una de las inteligencias que elijan para trabajar. O sea, yo tengo esto que yo les decía hoy de la cocina, de qué puedo armar para comer durante la semana, no sé, una rutina de ejercicios de acuerdo con algunas actividades que yo puedo realizar. De hecho, a veces hasta le pido que me ayude con la organización de los horarios. Tengo determinada organización semanal y entonces voy diciendo, bueno, tengo libre esto. ¿En qué momento puedo organizar, por ejemplo, una actividad de lectura o una práctica o hacer actividad física? ¿Cómo sería lo posible dentro de ese tiempo que tengo? ¿Sí? Pero tiene que ver con esto, con el entrenamiento que yo les fui dando. Si yo lo uso una sola vez cada tanto, no va a estar acorde a lo que yo necesito. Bien, ahora sí abrimos para que puedan preguntar. No sé si están todos por ahí. Si alguien quiere preguntar, levanta la mano. ¿Cómo sería El entrenamiento. Acá preguntan cómo sería el entrenamiento. Bueno, entrenamiento tiene que ver con las cuestiones que yo voy a utilizar. A ver, yo quiero que lo que tiene que aprender es hacer notas. Tiene que aprender a hacer notas. Entonces, voy dando el ejemplo de notas. O digo, quiero que haga una nota sobre este tema. Me redacta la nota. Y entonces le digo, bueno, pero tiene que estar dirigida a tal persona. Tiene que estar pensada en tal sentido. Necesito que lo realices para tener un seguimiento durante... Bueno, puede pedirle que incorpore datos distintos, por ejemplo, dentro de un estilo de nota, sí, hablando, una varias caricia o una voz, por ejemplo, que cambie los datos del expediente. sí, le puedo pedir. Le puedo ir pidiendo. Siempre lo voy trabajando. Puedo trabajar. Como de otro expediente, lo que tal vez pongan un usuario. Sí, le puedo dar todos los datos. Le puedo dar los datos. Lo que sí no tiene es memoria. O sea, si yo lo hice hace varios días, no tiene memoria. Yo tengo que repetir y tengo que pedirle, a partir de este dato, quiero que hagas tal cosa. No es que pueda, yo había visto en Instagram que una vez logueado uno puede... Sí, va guardando. Lo que pasa es que cuando hablo de lo que no tiene memoria es, por ejemplo, nunca me va a hacer dos notas iguales. Va a ir variando. Sí, se va a mantener la estructura, pero no me va a ser exactamente igual. No, por supuesto, es mejor porque, o sea, y si no, lo que puedes hacer es guardarte el modelo y vas cambiando. Salvo cuando uno tiene un modelo, siempre está distinto. Siempre sale distinto. De hecho, una de las cuestiones que siempre les planteo a los estudiantes es, nosotros nunca vamos a escribir dos textos iguales y nunca dos personas pueden escribir exactamente igual porque tenemos... Hay
Nada que Sí, salvo los modelos. sueltar, digamos, una fecha de saludo a Únicamente, sí. Esas salen todas iguales. Únicamente cuando trabajamos con modelo. Si no, Un texto más si largo. tengo que escribir, en algún momento voy a variar o lo voy a cambiar o solo el encabezado y el final. Tal cual, el saludo, o sea, el inicio y el saludo final. Bien. Miren que voy a dejar tarea, así que si alguien tiene alguna duda, pregunte. La veo a Luciana Silva que se ríe. Claudio también está teniendo miedo de que tengan de la Aparte de tarea. la tarea, como que, no, yo sé lo que estaba pensando, profe, pensaba esto, ¿no? Ay, Si vos tenés en espera un cada área, minuto que no te escuchamos, ahí Luciana, no, ahora no, sí. ¿no me escuchás? Ahí. Si vos tenés en cada una de las oficinas, es como que te tenés que hacer una ficha de esquema de cada cosa que se puede llegar a consultar, porque si no tiene memoria, ¿cómo haces? Si trabaja un montón de personal en la misma oficina, cada vez que hagan la consulta ya se olvidó de lo que habían preguntado. O sea, es como que sí o sí, si lo vas a consultar con frecuencia, va a ser una funcionalidad y una respuesta que va a tener el equipo de trabajo con respecto a la información. Y si no, tienes que hacerte un esquema de trabajo cada vez que consultás. O sea, como que uno se tiene que planificar la forma de optimizarlo, digamos. Obvio, necesita, vuelvo otra vez a esto, necesita del trabajo del humano. Necesita que el humano vaya entrenándolo. Cuando me refiero a que no Es tiene como memoria, quiere contrario al decir que concepto no que te se va... tiene. Es contrario al concepto que se eh, tiene. Como que vos ingresás la información y te resuelve todo y ahí induce más errores todavía. Ahí quedó tildado, sí. Ahí está, ahí mutió Luciana. Bueno, ¿qué pasa con los robots que tienen inteligencia artificial? Dice acá Cristian. A ver si puedo ver. Creo que eso preguntaba, sí. ¿Qué pasa con los robots que tienen inteligencia artificial? Y los robots que tienen inteligencia artificial son muy pocos y lo que tienen es una serie de comandos con acciones a cumplir. Esos son los robots que, que plantean actividades. Obviamente son inteligencia artificial, pero también están entrenados, no hay otra opción. O sea, hacen lo que tienen de entrenamiento, no pueden hacer otra cosa. A ver, yo tengo un robot en mi casa, y a lo mejor alguno también tiene en su casa, que es una aspiradora. Y es un robot con inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque yo lo que le planteo a la aspiradora robot es que haga un determinado recorrido, que limpia a determinada hora, y lo que hace es, por ejemplo, que llega a un lugar en donde se puede caer y se frena, porque ya tiene un recorrido, ya reconoció, ya vio lo que era el espacio en donde se desarrolla su actividad. Entonces ahí fue aprendiendo. La primera vez que yo la puse a funcionar, yo tengo el acceso desde la cocina a un pequeño balcón, tiene como un desnivel. Bueno, cuando sale y se baja al desnivel del balcón no puede volver a la cocina, porque ya sabe o sea, si llega ahí, llega al borde, hace como una lectura del borde y se vuelve a la cocina y al comedor. Pero porque fue educada para que no vaya ahí. No sé si te hacías referencia a eso, Cristian. Viviana, Sí. y por ejemplo, cuando vos decís que no tiene memoria en cuanto a la información, suponete vos buscaste información sobre, no sé, el autor ese que mencionabas hoy. Ujú. Cuando le volvés a preguntar, busca otra información como si nunca la hubiera Como si nunca buscado. la hubiera buscado. Sí, cuando tiene que buscar información, tiene que volver a buscar y empezar de cero. O sea, no tiene, o sea, digo, a lo que voy a entrenar voy a entrenar a su sistema para que entienda a dónde voy. A ver, yo quiero que a todo lo que le haga la investigación siempre está basado en la parte de la comunicación. Entonces, ¿qué hago? Ya sabe que soy comunicadora social y que todo lo que importa, lo que me interesa, tiene que ver con la comunicación social. Entonces, las respuestas van a estar direccionadas hacia eso.
y digo, va a buscar otra vez la información. Si yo quiero recuperar lo que tenía antes, voy a tener que copiar y pegar para que recupere esa información. ¿Sí? Bueno, voy a, si no hay, no hay más preguntas, no sé si Cristian se fue, si respondí correctamente lo que quería. O sea que eso de los prompts que estabas explicando es fundamental porque es el modo de entrenar, digamos, a la IA. Es la forma de comunicarnos, ¿sí? Nos comunicamos a través de prompts, del chat. Chateamos con la IA, chateamos, hablamos con la IA y le estamos dando estas consultas, estas comunicaciones para que nos devuelva lo que nosotros necesitamos. Entonces, lo que nosotros tenemos que aprender es a hablar. Es lo mismo que si aprendiéramos un idioma. Si yo quiero hablar con alguien que vive en Inglaterra, tengo que aprender inglés. Bueno, acá lo que tengo que hacer es aprender el mismo idioma que habla la IA para que me devuelva lo que yo necesito, para que me responda lo que necesito. Y eso lo vamos a trabajar la semana que viene. Seguimos trabajando la semana que viene. Hacemos Sí. Igualmente yo les voy a dejar. Acá Cristian pregunta, ¿hay robots que pueden reemplazar a las personas en algunos puestos si el trabajo es repetitivo? Tiene que ver, claro, pero acá no tiene que ver con pensamiento, ¿sí? Tiene que ver con automatización. Tiene que ver con automatismos, no con pensamiento, ¿sí? No tiene que ver con la inteligencia artificial, acá tiene que ver con automatización. ¿Sí? El robot no piensa. Si, por ejemplo, el robot viene trabajando, hay una cinta. Esto vuelvo otra vez a lo que planteaba Fabio al inicio, de lo de tiempos modernos, que el señor iba con la maquinita ajustando las tuercas. ¿Sí? Estábamos automatizados en ese momento cuando surge la industrialización. Bueno, en la mecanización de las máquinas, en las empresas y en las fábricas, ahí es el robot el que va a ir haciendo todo eso. Pero ¿qué pasa? Si hay algo que se descalza o se sale, el robot va a seguir haciendo la actividad, ¿sí? Y ahí puede provocar un montón de daño porque no tiene, o sea, no tiene inteligencia. ¿Me explico? No tiene la inteligencia de decir, bueno, che, paremos la máquina porque esto no está funcionando, lo estoy haciendo con error. No puede la inteligencia para resolverlo. Lo que hace es automatizar. Carga, 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 carga. Lo que tiene que hacer es, a ver, lo pienso en una fábrica de caramelos. Lo que hace es cerrar el caramelo, cierra el caramelo, cierra el caramelo. En algún momento se terminó el papel. Va a seguir cerrando, ¿sí? Sigue cerrando el caramelo y el caramelo no va a tener cobertura porque no tenía papel. Ya tienes. Sí, pero sale muy caro. Sale muy caro. Lo de costo, digamos. Sí, sí, sí. Pero es más. Sí, en la línea de producción de vehículos, obviamente, tienen una. Pero igualmente no es inteligencia artificial ahí en ese caso. Tiene que ver con la automatización. Bueno, sí, a veces las resoluciones son repetitivas, como en ese caso puede. No. No. El tema de. No creo que llegue a eso. Está avanzando, esto que yo les decía hoy, estamos en el nivel básico de la IA. Tienen que pasar por lo menos muchos años. Imagínense que desde 1950 que se empezó a desarrollar esto, nosotros recién ahora estamos pudiendo empezar con esta comunicación. Y hace más de 70 años que se está investigando. Así que no te preocupes, Cristian, no te van a suplantar. Bueno, entonces, les voy a dejar tarea, después les voy a pasar a Jorgelina el Classroom para que se puedan agregar y les voy a dejar una pequeña tarea para que la hagan para la clase que viene y que la compartamos, la vamos a pasar en pantalla. Bueno, si no hay más dudas, nos pasamos 15 minutos, me van a retar. No, gracias Viviana. Eso nos olvidamos de compartir que va a haber un Classroom para que todos puedan acceder a las clases y a los ejercicios y los materiales que los docentes vayan dejando allí. Lo enviaremos por correo, igual que mandamos el código. Bueno, entonces nos vemos el lunes que viene con la tarea hecha. Espero. Muchas Bueno, gracias Viviana, hasta muchas luego. gracias.